De imagen informativa. Vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Espero que te esté yendo muy bien en esa preciosísima ciudad de Aguascalientes. Aquí nos están tratando muy bien, mi querido Ángel. Como Te debe mando de un abrazo ser y desde como aquí. merecen. Pascal, Gracias. hoy Sí. obligadamente tenemos que hablar otra vez de esto de los combustibles, pero ya desde el tema del IEPS específicamente. Lo primero que debo decir es que lamento realmente la ignorancia de quienes escriben sobre este tema y lo único que hacen es confundir. El escribir en un medio o el hablar frente a un micrófono o estar ante una cámara obliga a quien lo hace a tener el conocimiento especializado del tema que aborda. Particularmente en el tema de las finanzas públicas y específicamente en lo que se refiere a la composición del precio de los combustibles, precio final al consumidor ya en la bomba, en el dispensario, es un tema, además de complejo, Pascal, con un gran, no encuentro la palabra, pero con un impacto emocional en la sociedad mexicana. Tengan vehículo o no lo tengan. El hecho mismo de que suba el precio de la gasolina magna 5 centavos o baje 1 o suba 10 o 20 centavos desata una luz de comentarios las más de las veces y los más de esos comentarios sustento. ¿A qué viene esta filípica de entrada, Pascal? La Secretaría de Hacienda, de manera oportuna, como lo viene haciendo desde hace muchísimos años, dio a conocer el reporte trimestral sobre información de finanzas públicas y deuda pública que abarca el año pasado, el año que recién terminó, enero-diciembre del 2017. Ahí nos informa que el IEPS por concepto de gasolinas y diésel alcanzó la cantidad de 216,000 millones de pesos. Tú recordarás que ahí habíamos comentado que estaría en el orden de los 215,000 millones. Fueron 216,498 millones, prácticamente 216,500 millones de pesos. Sin embargo, Pascal, si nos vamos nosotros a la iniciativa de ley de ingresos aprobada por el Congreso el año pasado, a fines, ahí se planteaba como presupuesto, como intención de captación por ese rubro, 284,000 millones de pesos. Para decirlo en cristiano, se quedaron cortos en 67,000 millones de pesos. Dejaron de cobrarlos. Ahí le has dado, perdón, al verbo exacto, de cobrarlos. ¿Por qué? Porque al ser un proyecto de ingreso, hay una serie de eventualidades que podrían darse, incluso eventualidades de tipo político, como es el caso de ese IEPS. Porque la Secretaría de Hacienda explica en ese documento, que para suavizar el precio de las gasolinas, regresemos a la magna, para suavizar, es decir, para que no tuviera picos súbitos, sensibles o significativos o bajas, ella movería el IEPS de tal manera que el precio se mantuviera en cierto rango. Ahora, ¿qué significa esto, Pascal? Aquí entran las cosas absurdas. Primero, un periódico financiero, no es el Financiero, es el otro periódico, dice que el secretario de Hacienda o la Secretaría de Hacienda propone revisar política del gobierno en subsidios a los combustibles. Y cuando uno lee el texto y las palabras exactas que dijo el doctor José Antonio González Anaya, Pepe Toño para los amigos, dice él: lo que tenemos que pensar en materia de subsidios, impuestos y en todos los instrumentos que tiene el gobierno mexicano es cuáles son buenas políticas públicas. En ningún momento se refirió él específicamente a los combustibles, y mucho menos subsidios
en el precio a los combustibles. Y la razón es muy simple, Pascal. No solo por el conocimiento profundo y preciso que tiene el secretario de Hacienda actual en esta materia, sino porque Hacienda no puede subsidiar un producto que no elabora. ¿Por qué razón? Porque subsidio significa vender un producto por debajo de su precio de producción, por debajo de sus costos, de su costo de producción. Sí, aquí hemos dicho que dejar de cobrar una parte del impuesto no equivale a un subsidio. Exactamente. Sí. En todo caso, quien debería aclarar si subsidió o no el precio de venta de la gasolina magna y de la premium y del diésel debería ser Petróleos Mexicanos. La parte que le corresponde a él, porque sí, evidentemente si a mí me cuesta 10 pesos producir un litro de magna y lo vendo en 9 pesos, evidentemente alguien tiene que pagar eso, porque al ser un costo, yo le tuve que pagar a los empleados la materia prima, a este y al otro. Entonces ahí sí procede llamar subsidio. Pero ¿qué es lo que pasa? Pemex vende a las estaciones de servicio la gasolina a X precio, pero en ese precio va lo que se llama el interés fiscal. Eso sí le corresponde a Hacienda, que esencialmente es el IVA, el impuesto a los combustibles fósiles, el IEPS estatal y el IEPS federal. ¿Y qué hace Hacienda? Por una decisión de tipo político, que es suavizar los picos y las caídas de un precio tan sensible como es el de los combustibles, decide dejar, como tú bien dices, Pascal, y lo has repetido una y otra vez, dejar de cobrar, porque el Congreso les autorizó a ellos un techo de 4 pesos 30 centavos. Entonces, ¿qué hace Hacienda? Baja eso por decisión propia, porque a cambio de esos 67,000 pesos que no recibió, que tenía proyectados, ¿qué logró? Mantener la inflación en el nivel que creció en enero, y ahí prácticamente se mantuvo todo el año, y también evitar protestas de grupos manipulados o no. Entonces, esto es un típico trade-off, Pascal, donde lo que tú estás obteniendo es, vamos a ponerlo así, tranquilidad a cambio de no cobrar 67,000 millones de pesos. Y luego hay otro caso de una persona que escribe una nota, ahora sí en el periódico El Financiero, donde menciona un concepto en finanzas públicas que son los gastos fiscales, y dice una barbaridad del tamaño del mundo, donde dice que en el informe de gastos fiscales 2017 publicado en junio, la dependencia, en este caso la Secretaría de Hacienda, estimó que en 2017 gastaría alrededor de 74,000 millones. Lo que no sabe la persona que escribió esta nota, no voy a decir su nombre por respeto y para no exhibir su ignorancia, es que el concepto gasto fiscal no es una erogación, sino es algo que la entidad, en este caso Hacienda, deja de cobrar por X o Y razones. Estamos pues aquí, Pascal, ante un conjunto de notas donde sus autores, y las tres, no quiero ser misógino en esto, pero las tres personas que escribieron estas notas son mujeres, cuyo desconocimiento de las finanzas públicas y de conceptos clave es grandísima esa ignorancia e inducen al error. Dejemos pues ahí las cosas y repitamos lo que hemos dicho. La Secretaría de Hacienda, por una decisión política no financiero-económica, decide dejar de cobrar un IEPS, porque eso generaría una inestabilidad económica, elevaría inflación, incidiría en las tasas de interés, etcétera, etcétera. Pero, por favor, quienes escriban de este tema, que se informen, que estudien antes de escribir, por no decir tonterías, cosas que no son correctas. Ángel Verdugo, gracias. Nos vemos mañana en cabina, Pascal. Nos vemos mañana. Fuerte abrazo. Gracias, Ángel.